Hola, qué gusto saludarlos. Hoy día tenemos un programa simplemente extraordinario con dos personajes latinoamericanos que ya han trascendido las fronteras de cada uno de sus países. Cada una tratando de aportar una mirada muy particular desde la experiencia, desde el conocimiento, en este convulsionado mundo en donde algunas ideas han irrumpido muy violentamente después de la caída del muro de Berlín. El mundo se ha ido convulsionando y han surgido muchas banderas que son un poco difíciles de interpretar y que hoy día pretendemos que gracias a la experiencia y conocimiento de estas dos extraordinarias invitadas podamos entender qué es lo que efectivamente está pasando y por lo tanto tener una opinión fundada al respecto. Saludamos a Vanessa Kaiser. Ella es profesora, es filósofa, además una extraordinaria comunicadora y conocida sin lugar a duda por todos ustedes. Y también saludamos a Sarah Huff. Sara es una connotada también profesora, ella es escritora y una gran comunicadora en temas relacionados fundamentalmente con la mujer. Así que vamos a iniciar este viaje, el camino, este camino en conjunto que esperamos ustedes puedan disfrutar y vamos a tratar de hacerlo lo más desafiante posible para ambas. Vanessa, ¿qué es lo que está ocurriendo en este mundo tan convulsionado, en donde deberíamos estar de alguna manera como sociedad disfrutando del conocimiento, del bienestar y distribuyendo el conocimiento y el bienestar entre todos? Pero estamos más polarizados. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, desde la caída del muro, como bien tú lo mencionaste, la izquierda derrotada tuvo que encontrar nuevos caminos para rehacerse, ¿no? Y porque ellos saben, esa extrema izquierda sabe que no va a ser electa en democracia, lo tienen clarísimo. Entonces, ¿cómo lo hacen para tomarse y para llegar al poder? Y ahí revivieron a Gramsci, ¿no es cierto? Que eso quiere decir dar la batalla cultural, porque ya la batalla política, económica la habían perdido, era muy difícil, y lo que hicieron además fue tomar a Carl Schmitt, que es un pensador que fue el gran jurista de Hitler, y ahí en su concepto de lo político, Schmitt dice que la política es esencialmente lo que hoy día conocemos como política identitaria, es decir, son grupos que se oponen entre sí, pero a nivel existencial. Es decir, son problemas que tú no puedes resolver con una política pública, entregando vivienda o tierras acá o qué sé yo, porque la existencia misma de ambos grupos hace que sean enemigos. Y lo que Schmitt plantea es que esto tiene que llegar al punto de querer exterminar al otro. Cuando uno ve a ciertas feministas decir abortar al macho, ¿no? Han llevado al extremo o lo están manifestando en toda, digamos, su expresión, lo que es su enemistad existencial respecto de los hombres. Entonces, este tipo de ideas se han inoculado principalmente en las universidades de Occidente, que fueron capturadas por esta nueva izquierda que da esa batalla cultural de manera tal de comenzar por enemistar los antagonismos que antes tenían que ser entre el proletario, ¿no es cierto?, y el explotador, supuestamente el empresario, dado que el proletario dejó de ser una víctima del empresario, entre comillas, ya el nivel de vida no daba para manipularlo como víctima. Entonces se inventaron estas nuevas categorías de víctima y claro, la más importante y fundamental en todo el plan de construcción de Occidente somos nosotras las mujeres las víctimas y bueno, eso se ha ido enseñando y tú sabes, la creencia al final es la que mueve a la acción y por lo tanto las acciones entonces van a ser naturalmente inspiradas en odio y en resentimiento y en victimismo, van a ser acciones violentas y antagónicas. Gracias, Vanessa. Me quiero tomar de dos o tres conceptos que tú dijiste y tiene que ver primero con buscar el concepto de la enemistad, que de alguna forma violenta la convivencia cívica y la convivencia social. Lo segundo, que hay un nuevo foco de identidad donde está la lucha, ya no está entre el proletariado y el burgués, o entre el proletariado y el empresario, sino que con grupos de identidad. Sara, en tu trayectoria, porque Vanessa lo plantea, que el tema con la mujer pareciera ser un tema importante, transversal, porque la mujer objetivamente ha sido objeto de postergación y de falta de reconocimiento de algunos derechos sociales a través del tiempo. Esa es la mirada, y frente a esa mirada se ha dicho, dado que la mujer entonces ha sido postergada, incluso con el derecho a voto o con
entre comillas, menos derechos sociales laborales, de alguna forma la lucha es legítima. ¿Cómo lo ves tú eso? La verdad que hoy yo observo mucho, especialmente los jóvenes, y yo hice parte de esta juventud, donde no hacemos el trabajo de casa, el deber de casa, la tarea. Yo escribo en mi libro sobre lo que es el concepto de dumbing down, el embrutecimiento programado. Fuimos y seguimos siendo embrutecidos sistemáticamente por los medios de comunicación, educación y entretenimiento. Principalmente la generación de los 40 abajo, donde yo estoy, y cada vez peor. Hoy los jóvenes repiten y repiten informaciones sin se dar cuenta de lo que están diciendo. Es toda una vivencia basada en sentimientos. Yo me siento así, yo reproduzco un discurso que fue diseñado y implementado en mi cabeza sin mi permiso y sin que yo sepa. Entonces, hay un consenso muy equivocado hoy en la gran parte de las personas jóvenes de que las mujeres siempre han sido víctimas del tiempo, pobrecitas, no tenían derechos, eran maltratadas, y que de repente en el inicio del siglo XX surgió el movimiento feminista, peleó, nadie sabe decir cómo, dónde, con quién, pero saben que peleó y empezó a distribuir tarjetitas de derechos a todas las mujeres. Muy bien, somos las feministas, peleamos, conquistamos el derecho, ahora puede votar, estudiar y muchas otras cosas. Más o menos es este raciocinio muy infantil y muy ingenuo que la mujer de hoy y muchos hombres piensan que fue lo que se pasó históricamente y no consideran muchísimos factores esenciales de la verdad. Escucharan, tragaran y hoy reproducen. Y esto se pasó conmigo. Yo escuché todo eso, a mí me parecía una tremenda de una injusticia, especialmente con mi categoría, que es de una mujer. Más el factor de que yo ya en una familia desestructurada, con tremenda violencia, yo me encajaba exactamente en lo que todo ese sistema describe como la víctima perfecta. Víctima de violencia, de esto, de no sé qué. Entonces yo sentía la necesidad, así como muchos sienten, de reivindicar algo. ¿Qué es este algo? Nadie sabe. Y acaban por repetir palabras efémeras, etéreas, que nadie sabe el significado. Libertad, empoderamiento, lucha por derechos. Si nos metemos ahorita en las calles chilenas a preguntar para una mujer ahí entre sus 25 35 años, ¿se considera feminista? Ah, sí. ¿Qué es el feminismo? Es la lucha por los derechos de la mujer. ¿Y qué derechos tienen las mujeres, los hombres en Chile que las mujeres no tienen? Ya empieza por ello, no saben. Entonces lo que vemos es una juventud que no tiene idea de lo por qué lucha, pero tiene las ganas de luchar. Y es así que nacen los idiotas útiles. Ok. Yo voy a desafiarlas a ambas, porque es bueno el desafío. Entendiendo lo que ustedes dicen, pero hay algunos elementos que tenemos que poner sobre la mesa. Porque la crianza de los hijos, por ejemplo, es una crianza en la cual debemos participar hombres y mujeres. En Chile, hablo de Chile, probablemente la realidad en otros países de Latinoamérica sea distinta, un gran porcentaje de los padres no participa de eso. Incluso no cumple con sus deberes legales de ayudar a la manutención de sus hijos. Entonces, ahí hay un claro desmedro porque la mujer se queda muchas veces con los hijos, haciendo un esfuerzo gigantesco, un esfuerzo titánico para sacar adelante su familia, mientras muchas veces los padres no están.
de esa forma, no hay un motivo real para que efectivamente las mujeres pidan mejores condiciones que les permitan igualar esa cancha. El asunto, Ricardo, es que la izquierda sabe muy bien observar las heridas en la sociedad, los aspectos en la sociedad que hay que corregir, y por supuesto que nadie, y lo dice Sara, lo ha dicho innumerables veces, va a estar en contra de avanzar en la conciencia y en la legislación que impida el abuso, la violencia sexual, la violencia en contra de la mujer, el abandono de la familia. Todo eso está. Así como también, históricamente, hemos tenido buenos y malos empresarios. Empresarios que le pagan lo que corresponde a sus trabajadores, que tienen muy buen trato con sus trabajadores, y empresarios que son lo que se llama en el marxismo clásico explotadores, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué hace la gente de la extrema izquierda? Viene y te dice, aquí hay un problema. Ah, sí, efectivamente hay un problema, tienes razón. Pero de ahí no se sigue que la solución que me estás proponiendo resuelva el problema, sino que muy por el contrario, lo empeora. El feminismo, tal como lo describe Sara en su libro, es el intento de destruir la naturaleza de la mujer. ¿Qué tiene eso que ver con resolver los problemas de que hayan hombres que no se hacen cargo de sus hijos? En el fondo siempre es el mismo tema, siempre la astucia ideológica. Cuando empezó, un poco antes de que empezara el feminismo en Chile con sus protestas que fueron anteriores al 18 de octubre, que fue como un precursor de toda esa decadencia y degradación y violencia callejera, con muy buenos motivos. Habían unas chicas ahí, unas estudiantes en la Universidad de Chile, una o no sé cuántas eran, que habían sido sistemáticamente acosadas por un profesor y que lo habían denunciado y nadie había dicho nada. Yo también fui acosada por profesores. Yo me las arreglé con mis propias herramientas, que era otra cosa, porque uno siempre se las puede buscar. No es que vengan aquí, ay, me salve el chapulín colorado. Está bien, pero estoy de acuerdo. Yo estaba de acuerdo con esas movilizaciones. Pero hubo un momento en que yo dije, acá hay algo más de fondo. Y el punto es si tú vas a dejar que tu herida, que yo también escribí mi libro, que es que no para el corazón, o sea, imagínate, yo escribí un libro sobre las heridas que tenemos las mujeres con los hombres en materia de pareja, porque intuía que en algún momento esto lo iban a usar en contra de nosotras, y al final el feminismo a la que destruyes a la mujer. Anda a ver lo que están, Sara lo define muy bien, dice el feminismo empodera a las mujeres llamándolas a que tomen los vicios, los peores vicios de los hombres. O sea, es una idea genial que tiene Sara ahí. El feminismo permanentemente te hace sentir víctima. Claro que como yo soy la víctima del patriarcado, entonces si yo no salí adelante, no fue porque no estudié, fue porque soy víctima del patriarcado. Si no tengo trabajo, no fue porque no me esmeré, sino que porque soy víctima del patriarcado. O sea, si yo soy víctima, mira qué fácil. Me transformé en una persona que no es responsable de sí misma. Entonces, te doy el punto, sí. Y yo misma crecí en un ambiente extremadamente, yo uso otra palabra, yo uso la palabra machismo, porque patriarcado y todo eso es una estructura ideológica, es una ideología que te saca de la realidad. Sí. Si tú quieres hablar de algo, ¿puede haber machismo? Sí, y anda a preguntarle a los machos quiénes se lo enseñaron. Fueron sus mamis. Vanessa, me parece muy interesante la forma en que lo planteas, porque tú dices, hay una ideología política que toma los dolores de la sociedad, los observa muy inteligentemente y los utiliza. Entonces, Sara, tú que perteneciste a un movimiento feminista muy radical, fundado en Ucrania, ¿no es cierto?, y que lo llevaste incluso como una franquicia a Brasil. Cuéntanos un poco si tú compartes la visión de que detrás de esto es una cosa más compleja que significa una visión política o una visión solo identitaria. Sí, no, es algo muchísimo más grande. Y es muy importante aclarar a las personas porque la gente tiene una impresión de cuando se dice radical, y eso es muy interesante. Generalmente se llama
radical a las jóvenes que salen en la calle al 8 de marzo y que rayan y que se salen a hacer tonterías y con los pechos de fuera. Yo hacía todo eso. Pero yo no sé si ustedes comparten de mi opinión. Estas no son las radicales, son las ingenuas, son las tontas. Porque las radicales, las más violentas feministas, son las que usan trajes finos, son las que tienen un poder político, un poder de manipulación, un poder mediático. Entonces, el poder que yo tenía, o sea, yo era una persona que obedecía y seguía órdenes. Entonces, las personas se chocan más con una joven de 18, 19 años en la calle con sus pechos afuera, claro, porque es algo chocante. Pero no saben que por detrás de eso hay toda una estructura de militancia. Y cuando digo militancia, yo quiero decir todo un organismo compuesto de agentes entrenados para desarrollar técnicas y estrategias a corto, mediano y largo plazo de infiltración, de tomada y de apropiación de territorio. Este territorio puede ser físico, bélico, económico, ideológico. Cuando tú planteas esto y describes, lo que estás describiendo en el fondo es un plan de organización político de captura del poder. Sí. Tú dices entonces que hay alguien detrás. ¿Y quiénes estarían detrás de eso? ¿Quiénes son, de alguna forma, los que están generando este movimiento de piezas en este rompecabezas que se llama el mundo? Vanessa en algún momento menciona a Gramsci, este italiano, ¿no es cierto?, que dice que hay que socavar las instituciones más que ir al enfrentamiento. Entonces, ¿tú crees que hay algo de esos? Si alguien me pregunta, dígame un nombre de un individuo que es el responsable por todo este mal ideológico, yo le digo, Satanás. Porque es imposible. Y la gente, porque sos una fundamentalista religiosa. Yo digo, yo traigo muchos títulos académicos, pero mi título más importante es mi certificado de bautismo. Por lo que yo viví, es innegociable que detrás de todo lo que nosotros llamamos de batalla cultural, hay una guerra espiritual. Después, yo fui a incontables países y yo siempre tuve un capricho de venir a Chile y me resentía como una feminista porque nunca me habían invitado. Y yo nunca me fui a Chile. Entonces, cuando me invitaron, qué ilusionada estaba. De tantos países que me fui, en 7 años de carrera como conferencista, nunca fue tan difícil de llegar en un país como yo. O sea, estoy aquí porque fue muy difícil. Tuve problemas con el vuelo, tuve problemas con el segundo vuelo, con el tercer vuelo, me enfermé. O sea, una cantidad de cosas, pero obvio. Yo siempre digo a las personas, es imposible que solamente las estructuras físicas que podemos tocar sean todas las responsables por todo el mal del mundo. Pero si podemos nombrar personas, existe toda una estructura de poder donde generalmente las personas piensan, estas mujeres resentidas. No, las mujeres resentidas no son las responsables por esta estructura. Las mujeres resentidas, también llamadas de feministas, son solamente títeres. Son personas heridas, como Vanessa ha dicho muy bien. El feminismo, no solo el feminismo, pero toda la izquierda explota heridas y problemas verdaderos y legítimos, pero propone una solución totalmente equivocada. Pero en toda estructura de poder hay lo que quiere estar por arriba. Y en esta militancia hay siempre los que quieren algo, los que financian el algo, los que van a estudiar y crear estas estrategias y los que implementan estas estrategias. Hay una estructura.
no puedo nombrar una única persona, pero cuando miramos a las estructuras grandes de poder, vamos a ver fundaciones internacionales, privadas, como la Open Society Foundation, la Fundación Rockefeller, Bill y Melinda Gates. Vamos a ver las organizaciones supranacionales como el Fondo Monetario Internacional, la ONU, incluso gobiernos o individuos. Entonces hay muchas maneras de conducir este proceso de tomada del poder. Lo que las personas no pueden equivocarse es pensar que el jovencito que está ahí en la punta sabe lo que está haciendo. De hecho, ellos se pintan como víctimas y son víctimas, pero ellos son víctimas de aquellos que piensan que los están ayudando. Vanessa, Sara describe, ¿no es cierto?, un nivel de estructuras que permite de alguna forma llevar a la acción planes preconcebidos que tienen que ver probablemente con la toma del poder o el cambio de las conciencias. Y habla de algunas fundaciones, entre ellas la fundación que dirige George Soros, que es la Open Society Foundation, y también habla de la Fundación Rockefeller. ¿Tú crees que hay de eso? ¿Tú crees que esta nueva Agenda 2030, está todo esto vinculado y esto forma parte de un todo? A ver, la historia, como para situarse un poco en el marco más general y volver al principio, lo que habías planteado tú, cae el muro, ¿no es cierto? Podemos poner como ahí el punto de inflexión. Y supongamos que se junta Gorbachev con varias gente de la izquierda que se quedó sin trabajo a nivel internacional. Y se preguntan, ¿y cómo lo hacemos ahora? Si a nosotros nadie nos elige democráticamente, esta gente esencialmente antidemocrática, el feminismo es esencialmente antidemocrático, es anti todas las estructuras republicanas y occidentales, porque simplemente todo sería ilegítimo producto que es un patriarcado, producto que resulta del patriarcado de una dominación del hombre sobre la mujer, por lo tanto todo el orden que se sigue es un orden que es ilegítimo e injusto, ¿se entiende? O sea, por eso es que no importa la democracia representativa, denos cuotas por favor, pero eso ellas no se dan cuenta o no quieren aceptar, que significa que si yo voto por ti, que eres hombre, y Sara vota por Yosmar, que es mujer, y le dan a Yosmar el cargo, ¿no es cierto?, el cupo por igualdad de género, entonces mi voto vale menos que el de Sara. Es decir, se establece la desigualdad intermujeres, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hace esta gente? Dice, bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que es más fuerte que los gobiernos nacionales? Los organismos internacionales, las fundaciones transnacionales, incluso las grandes transnacionales, los capitales transnacionales, la banca. Aquí está muy metida la banca en todo esto también. Y hoy día no es un tema de creer si es que Soros, la Open Society lo dicen open, digamos, o sea, es cosa que uno se meta a lo que fue la reunión de la ONU en el Cairo, en Beijing, y ahí ellos plantean control poblacional y eso pasa por fomentar el feminismo, porque el feminismo considera que el asesinato de tu hijo es salud pública y es un derecho a la salud, ¿sí? Ese es el punto, y con eso va reduciendo. El año pasado nomás, según la misma OMS, se abortaron 72 millones de niños en el mundo. 72 millones que fueron legalmente considerados. Eso quiere decir Alemania completa borrada del mapa. ¿Y esto a dónde nos lleva? Esto nos lleva al sueño que ellos tienen, cuál es el mundo que ellos se piensan, estas élites que quieren un mundo con una población muy reducida, que se convencieron de algo así como el neomalthusianismo, que es que, claro, y esto viene del Club de Roma, todo, y te voy a leer cuál es el norte final del feminismo escrito por un hombre, porque aquí tienes otro problema que es un problema psiquiátrico, que es que estas generaciones que tenemos ahora en Occidente están dominadas por lo que Freud llamaba el tánatos, un deseo de autodestrucción, se quieren morir, la gente está deprimida, se quiere morir, por eso tú le ofreces un sentido de vida cualquiera y ni siquiera lo piensan, salen a entregarse a niveles que son absurdos cuando ni siquiera es un sentido de vida. Mira, te leo, a medida que los hombres mueran y el milenio feminista se acerque, las mujeres gradualmente tomarán control de todas las posiciones anteriormente ocupadas por hombres. La familia tradicional cambiará.
podría desaparecer completamente y ser reemplazada por familias extendidas o de crianza colectiva, marxismo puro y duro. Algunas mujeres definitivamente entablarán relaciones homosexuales y crearán infantes bajo el tradicional modelo biparental. Otras considerarán la posibilidad de tener hijos sin tener relaciones sexuales como algo positivo. Como es de esperar, para otros, la pérdida de las relaciones heterosexuales será una gran fuente de infelicidad. Yo lo que quiero plantear acá es que la educación no sexista de la cual se está discutiendo hoy día en Chile cambia parte de la base de que nosotros vivimos en un sistema que es patriarcal y que es androcéntrico, es decir, que ha puesto históricamente al hombre en el centro. No se equivoquen, no es el hombre el que iba a las guerras y moría como los piojos. No es porque todos los hombres alemanes murieron en la Segunda Guerra Mundial que fueron las mujeres las que reconstruyeron Berlín y todas las ciudades. No, porque la vida de la mujer nunca se ha resguardado, ¿no es cierto? O sea, realmente es absurdo, solo la premisa del patriarcado es absurdo. O sea, en la época de la Revolución Francesa, ¿qué es lo que tú tenías? El Estado llano eran todos los hombres y todas las mujeres, había una pequeña cúpula de aristocracia. ¿Y qué hacían los hombres? Se iban a los lugares más peligrosos, con los animales más grandes, se enfrentaban a los desafíos más crueles, y las mujeres se quedaban con las gallinas y los niños en la casa cuidadas. Entonces estamos hablando como si toda la historia de la humanidad hubiera sido esta, que surgió más o menos en 1900, podríamos decir que se afirmó después de 1930, en la que hay grandes empresas con directorios. ¿Cuándo ha habido grandes empresas con directorios? Entonces lo que tú en definitiva tienes acá, primero que todo, es una gran mentira. Es una mentira del porte. La vida del hombre ha sido desechable siempre. La vida de la mujer se ha cuidado. Y porque está cuidada, entonces es que no puede salir a hacer política. Pero si el derecho a voto político, acuérdate que al principio también solamente lo tenían aquellos que tenían dinero, aquellos que tenían intereses asociados a propiedad privada, que eran los burgueses. No los tenía todo el mundo. ¿Cuándo se lo dan a los hombres? A cambio de que los hombres vayan a pelear a la guerra y sean carne y cañón. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Acá hay un proyecto de una élite, está absolutamente además abiertamente planteado. Ellos, en nuestro mismo país, Boric dijo, nosotros somos la vanguardia y ustedes son un pueblo atrasado que no entiende para dónde vamos. Ellos están todos interconectados. Para Latinoamérica tú tienes el Foro de Sao Paulo con el Grupo de Puebla, y todo esto además está muy bien nutrido por el consumo de drogas de los europeos y norteamericanos que afirman a la extrema izquierda, al menos en Latinoamérica. Entonces sí, como dice Sara aquí, es imposible coordinar todas las voluntades, pero tú, gracias al globalismo, digamos, a la globalización como fenómeno económico, cultural, y al globalismo, que es la captura de los organismos internacionales que hace la extrema izquierda. Dice, si nosotros les imponemos top-down desde los organismos internacionales las reglas, ellos se tienen que ajustar. Y entonces ya no existen las democracias, ¿te das cuenta? Si ese es el tema, y eso hoy día está más que bibliográfico, o sea, si lo reconocen abiertamente, si solamente nosotros no lo queremos creer. Vanessa, tú planteas una cosa que me parece que es sustantiva, que es que y lo dices claramente, que la juventud occidental quiere morirse, que la falta de propósito. Entonces, Sara, la falta de propósito tiene que ver también con la pérdida de la fe, con la pérdida de las estructuras de la iglesia, ¿crees tú? Con la pérdida también de la transmisión de ideales y valores a través de la familia. O sea, ¿qué es lo que ha generado que esta generación, de alguna forma, que pudiese tener múltiples opciones para desarrollar su vida en plenitud como nunca antes en la historia, producto del desarrollo, se sienta de alguna forma tan falta de propósito? Totalmente, y nada es coincidencia, es todo muy bien planteado por esta militancia. Cuando digo militancia, las personas piensan que es algo, o sea, de 20 años, no, esto tiene por lo menos 200 años. Y ahora vemos lo que se pasa. Una de las primeras cosas instituidas en la Revolución Comunista de 1917 fue el ateísmo. ¿Por qué? Porque se sabe que el Occidente, las bases del Occidente, la religión cristiana, la filosofía griega, el derecho romano, son las bases que conducen al individuo a su plena formación, a la búsqueda esencial
por su felicidad. Toda persona busca su felicidad. Todo individuo busca su felicidad. Lo que ha hecho la izquierda es subvertir el concepto de felicidad. Despacito, despacito, a través de todos los medios disponibles. El feminismo, por ejemplo, yo trato en mi libro, y como Vanessa acaba de nos decir, lo que quiere el feminismo es convencer a las mujeres que todas sus virtudes que nacen, ya son intrínsecas, son biológicas, físicas, químicas, biológicas. La mujer biológicamente fue hecha para embellecer, servir, cuidar, multiplicar. El hombre fue hecho para proveer, proteger, presidir. Ambos pueden hacer las mismas cosas, sí, pero nunca van a poder. Claro, siempre hay pequeñísimas excepciones, pero yo como mujer puedo hacer lo que un hombre hace, pero nunca voy a ser tan bien ejecutado como un hombre. Entonces, un ejemplo muy, muy, muy débil. Si yo tengo un niño, Vanessa, si tienes un niño recién nacido, tu hijito, o sea, piensa en tu hijo ahí, uno de tus hijos con 1 o 2 meses, y tú tienes un viaje que no puede adelantar de 3 días. Confía dejar tu bebé de 2 meses con tu mamá o con tu marido. Con mi mamá, obvio. Y eso no es una discriminación en contra del hombre. Es sentido común. El hombre puede cuidar de un bebé, pero por sentido común somos inclinados a pensar que una mujer lo puede hacer mejor, él lo puede ejecutar. Pero una cuestión estadística, muy probablemente una mujer lo puede hacer mejor. Si de repente necesitamos de un ejército de 4,000 hombres para defender una propiedad y de 4,000 mujeres, ¿cuál en estadística, en dato, en ciencia, puede ejecutar esta acción mejor? 4,000 hombres. Entonces, lo que quiere el movimiento feminista es convencer a la mujer que todos sus dones, sus virtudes, que han nacido con ella y que la conduce a un camino de felicidad plena, que eso es basura. Que jamás ella va a llegar a su felicidad con eso. El feminismo quiere enseñar a la mujer que ella solo llegará a su felicidad imitando el camino del hombre. Y es por eso que tenemos hoy un índice nunca antes visto de mujeres tristes, deprimidas, infelices. Hay un estudio muy interesante que se llama El paradojo de la felicidad femenina. Las feministas nos han prometido muchas cosas, nosotras mujeres. Nos han prometido que con divorcio, anticonceptivos, que con aborto, con la libertinaje sexual, íbamos a ser felices. Entre tanto, lo que se pasó es que cuanto más acceso a todas estas cosas tuvimos a lo largo de los años, comparado con los índices de felicidad, se supone, el feminismo prometió que con todo eso seríamos felices, ¿no? Lo que se pasó es que nuestros índices de felicidad, totalmente. Hoy, un estudio de la Universidad de la Wharton School nos enseña que la mujer es considerada triste en comparación a las mujeres de los años 40, 50, 60, donde estas ideologías no eran tan difundidas. ¿Por qué? Porque hoy la mujer busca su felicidad en cosas que no es propio de su naturaleza. ¿Puede ejecutar? Sí puede. Yo puedo hacer lo que quiera, pero ni todas esas cosas me convienen. Otro ejemplo tonto, pero que ilustra muchísimo lo que quiero decir. En Brasil, en una ciudadcita muy cerquita de la mía, la alcaldía, la municipalidad necesitaba de personas para trabajar en la construcción pública. Abrió entonces la posibilidad para hombres y mujeres aplicar entonces para conseguir los trabajos. Habían 2 pruebas. La primera, una prueba no escrita para
probar que tú tienes la capacidad, el conocimiento necesario para trabajar así. Hombres y mujeres pasaron la segunda prueba. La segunda prueba fue cargar un paquete de cemento de 50 kilos por 100 metros. ¿Quién logró? Los hombres. Y las mujeres desempleadas. Esto fue justo. De la perspectiva legalista, fue justo porque en la Constitución brasileña está muy bien descrito que no se puede discriminar a nadie basado en sexo. Entonces no se podía dar 20 kilos a las mujeres y 50 para los hombres. Pero de un punto de vista moral, no es justo, porque la justicia es la virtud de regalar al individuo lo que le pertenece. Es imposible para una mujer que necesita de un trabajo, necesita comer, tener dinero, pagar sus cosas, conseguir este tipo de empleo, porque ella no tiene la capacidad física para adquirir la fuerza necesaria para cargar eso. Entonces, cuando las feministas dicen que el feminismo lucha por la igualdad del hombre y la mujer, es cierto, quieren la igualdad, pero ni siempre la igualdad es buena. La igualdad ni siempre es buena. Y digo más, un movimiento que lucha por la igualdad de todos, eso está muy mal, porque somos distintos, tenemos nuestras particularidades, nuestras individualidades, distintas capacidades. Yo digo que nosotros, que no somos de izquierda, somos los verdaderos luchadores por la diversidad. Hay que comprender, mujeres y hombres son distintos. Mientras ellos ponen toda su fuerza en ser iguales, no logran llegar al fin último que el ser humano quiere, que es la felicidad. Muy interesante como lo planteas, Sara, y tu mirada. Quiero volver con el tema del propósito, porque en una sociedad que tiene heridas reales y dolores reales, es súper legítimo que quienes tengan esas heridas o esos dolores busquen cómo aliviarlo. Y pareciera ser que el tener un propósito es una forma, por lo menos para algunos, de aliviarlo. Entonces, como filósofa, ¿cómo volvemos a entregarle un propósito a las nuevas generaciones cuando las arquitecturas que teníamos sociales, en las cuales estaba fundado el conocimiento social, como la estructura de la familia, como el profesor como imagen paterna, el pater family como el que no acogía pero sí conducía, la estructura de la iglesia se ha ido derrumbando, se ha ido puesto en nebulosa? Entonces, la gente hoy día que está un poco más desorientada y más perdida, ¿cómo tú le entregas un sentido? Porque a lo contrario, el dolor va a seguir expandiéndose y estas ideologías, como ustedes señalan, que potencialmente capturan a estas nuevas generaciones, van a seguir creciendo. Entonces, ¿cómo reviertes esta situación? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es un plan nacional y exportable, hablando desde Chile, exportable a todos los países de Occidente, en contra del consumo de drogas para niños que vaya desde pre-kinder hasta cuarto medio, con experiencias que vayan desde analizar biológicamente cuál es el resultado del consumo de drogas hasta ya tercero o cuarto medio visitar a gente que sea víctima del consumo de drogas. ¿Y por qué lo digo? Porque toda esta ideología que ha destruido la raigambre que teníamos a nuestras estructuras tradicionales está aquí, está en el Anti-Edipo. Y en este libro de estos señores que son padres filosóficos de la ESI y de todo lo que es la nueva concepción antropológica que ellos nos proponen. Aquí hay una concepción antropológica materialista genital que por supuesto que es satánica en la medida en que invierte. Nosotros siempre en nuestra cultura cristiana occidental hemos estado anclados en la idea de que la razón tiene que gobernar a las pasiones. Las pasiones se ubican en las vísceras y se ubican en la genitalidad, y la razón es la que maneja y domina eso. Cuando tú dominas tus emociones, tú eres una persona que es capaz de dar cuenta y de ser responsable de tus acciones. En la medida en que tú inviertes eso y pones donde estaba la razón, la genitalidad, y pones a la razón en la genitalidad, de hecho un niño después de haber sido estimulado sexualmente con esta conócete a ti mismo a ver si naciste en el cuerpo equivocado, y en prekinder los hacen masturbarse en el colegio, ¿no es cierto? Ese niño después, ¿cómo aprende matemáticas?
quedó psíquicamente destrozado, no puede aprender matemática. Ahora, ¿cuál es el piso más seguro para el éxito de esta ideología? Que es el nuevo hombre. No es que siempre les gusta hablar del nuevo hombre, el marxismo, ¿cierto? Es marxismo puro, pero con otro disfraz. El esquizo. Para ellos el esquizo, el esquizofrénico, el que no distingue arriba de abajo, el que no distingue, el que está desedipidizado, por eso el antiedipo. ¿Qué significa desedipidizado? No reconozco madre ni padre, por lo tanto, ellos promueven el incesto acá. De lo que se trata es de desestructurar toda la naturaleza que ellos asocian efectivamente a un proyecto cristiano de vida. Porque para ellos los seres humanos somos máquinas deseantes, somos tabula rasa. Entonces, en ese sentido es la inversión, por eso Juan Pablo II hablaba de la cultura de la muerte. La cultura de la muerte es la inversión de la cultura de la vida. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es cuerpo sano, mente sana. Los niños tienen que entender desde chicos y los adultos tenemos que ir con ellos hasta las últimas consecuencias, dado que ahora se está legalizando la droga en todas partes, porque esto es la guerra al opio. Detrás de esto está China también. ¿Quién financia la OMS y todo esto? China. ¿Y China qué es lo que vivió en la guerra del opio en el 1800 y tanto? Que Inglaterra destruyó a China con el opio, la degradación, la degeneración y la decadencia. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con Occidente? Eso. Si esto es puro geopolítica y estrategia. Entonces, ¿cómo tú recuperas un sentido de vida? Yo, en el momento en que vi esto, yo tengo que reconocerlo, nunca me ha faltado el sentido de vida. Pero aquí algo me dolió más profundo. Esto es con los niños. Esto es con los niños. Ver una feminista embarazada de 9 meses, que en su guata, en su panza dice, "This is not a human yet", no es todavía un ser humano, se puede abortar hasta el último día, se puede abortar cuando la cabecita de la guagua está saliendo, se puede cortar esa cabeza. Usted crea o no crea en Satanás, me da lo mismo. Si usted me dice que eso no es satánico, y es más, en California hoy día, tú puedes dejar morir a tu guagua hasta los 28 días de nacida. Porque, bueno, puede ser que la hayas tenido y no tengas ganas de tenerla. Y hay gente, académicos, que postulan el post-aborto, hasta que el niño tenga identidad. ¿Y qué es lo que es la identidad si no te dejan forjarla? Si hoy día tú eres niño, lo primero que te preguntan, ¿estás seguro que te sientes bien en tu cuerpo? ¿Quién se siente bien en su cuerpo? Ni yo me siento bien en mi cuerpo, me hago todos los días, hago gimnasia, hago dieta, hago ayuno, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ellos usan eso, ese sentirse incómodo con el cuerpo de uno para impedir que tú forjes tu identidad. Te voy a decir, son 9 lazos los que se cortan. Curiosamente, Jesús muere a la hora 9, ¿sí? O sea, es una cosa muy impresionante porque yo estoy haciendo el trabajo de la teología del exterminio, es decir, teología política desde Carl Schmitt. Tratar ellos de ser dioses, tratar ellos de crear al nuevo hombre, tratar ellos de crear la nueva naturaleza. En eso están, eso es lo que son estos neoentes, ¿no? Que aquí está muy bien descrito por Miklos Lukács. Entonces, ¿qué es lo que, cuando tú te empiezas a dar cuenta, cómo ellos toman cada uno de los fundamentos de la teología cristiana, lo invierten y desde su inversión quieren avanzar su propia creación, si es de una soberbia y un ego, que es impresionante. Entonces, uno realmente, lo primero que haces cuando tú te das cuenta de todo esto que está pasando, es decir, bueno, acá está todo en juego, acá está todo en juego. Y cuando tú te das cuenta que es la sobrevivencia tuya, de tus hijos, de los hombres, yo tengo 5 hermanos hombres, tengo 3 hijos hombres, y la verdad es que hubiera sido una súper buena feminista. Honestamente, había harto para salir a reclamar a la calle. ¿Y sabes qué? Es curioso, como cuando uno observa el bien y se entrega como instrumento del bien, ya se olvida de uno mismo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esto que nos están haciendo y esto que están avanzando, cualquier persona que tome conciencia no va a poder dejar de luchar por ello, y eso le va a dar sentido a tu vida nuevamente. Y hay que partir, te insisto, por recuperar el discurso que teníamos antidroga. Porque el día que tú tienes un niño que está consumiendo marihuana en 5º básico, lo perdiste. Vanessa, planteas una cosa que es muy importante, que tiene que ver con la geopolítica, y dices que en la medida que volvamos a reconstruir ciertas estructuras, vamos a tener un sentido, y que además, cuando uno conoce este plan, tú dices, tengo que tomar en el fondo una definición. ¿Qué te hizo clic a ti de transformarte o de pasar de un estado en que aceptabas de alguna forma estas condiciones, Sara, estas premisas
con respecto al feminismo a después decir, no, no es lo que yo realmente quiero? Antes no era feliz y ahora sí lo soy. ¿Qué pasó ahí? La verdad es que nunca hubo un clic. Desde el primer momento que yo me involucré en el feminismo, yo entendí que eso no era algo bueno. Yo entendí que no era para eso que yo había sido hecha. Todavía me quedé ahí porque yo no tenía ninguna otra perspectiva de vida. ¿Cómo quisiera yo que tan herida que yo estaba, de una familia desestructurada, un hermano metido en el narcotráfico, que durante toda mi infancia, mi niñez, pegaba a mi papá, pegaba a mi mamá, pegaba a mí, que me echó de mi casa a los 16 años, fui a vivir en las calles, a los 16 me metí en la prostitución, abusada, violada, pegada. A los 16 ya odiaba a los hombres, a la familia y a Dios. El mundo me ha hecho, o sea, ninguna ideología me ha hecho. Las ideologías han transformado el mundo y el mundo ideologizado me ha herido. Entonces, yo a los 16 conozco que de los hombres, violencia. Conozco que de Dios, sadismo, porque yo como católica me iba a la catequesis, me decían que yo era una hija amada, querida por Dios. Entonces no entendía, entonces Dios no me amaba, porque yo sufría. Entonces conocía que de Dios, sadismo. ¿Y qué era familia para mí? Abandono. Entonces el mundo ideologizado crió la víctima perfecta para servir de marioneta ideológica. Entonces, en este contexto de mi vida, yo cuando conozco el movimiento feminista, o sea, con eso de vamos a luchar por empoderamiento, independencia, en contra de las violaciones, en contra de la violencia contra la mujer, todo lo que yo había sufrido en mi piel, maravilla, esto es lo que va a sanar mis heridas. Entonces, hay dos motivos principales por lo cual un joven se involucra en estos movimientos identitarios, sea de racialista como indigenista o Black Lives Matter, o ambientalista, o estudiantil, o de personas desfavorecidas, o feministas, homosexuales. Primero, sanar heridas personales, y segundo, que es en realidad una virtud muy legítima, que es la caridad, el amor al próximo. Es, me pasó eso, no quiero dejar que se pase con el próximo. Eso no se pasó conmigo, pero yo escuché, yo vi y no quiero dejar. El movimiento que uno lo hace es legítimo. Las herramientas que se lo regalan, totalmente equivocadas. Desde el principio yo supe, este no es mi lugar. Pero yo no tenía para dónde ir, no tenía familia, yo tenía amigos, yo de repente estaba en toda la prensa, tenía la fama, me financiaba, entonces yo tenía plata, 18 años, plata, un montón de amigas, fama, ¿qué más quiere alguien de 18 años? ¿No? ¿Yo me sentía feliz? No, pero tampoco sabía qué hacer de mi vida, de qué es. Yo incluso digo que eso es una crítica constructiva a nosotros que hoy somos cristianos conservadores. Yo sé que a veces damos duro a la izquierda y lo merecen, pero a veces hay que considerar que una mano amiga en un abrazo para acoger puede cambiar la vida de uno. Porque si yo tuviera una persona, qué triste que yo fui a encontrar a quien decía luchar por los derechos de la mujer, no en la iglesia, en un movimiento ideológico. Tenemos que dejar solo de hablar y empezar a accionar. Tenemos que no solo nos poner en contra, tenemos que dejar de reaccionar y empezar a proponer, salir adelante y decir, ¿sabes cómo yo convierto, no sé, mi español es de Duolingo, así que paciencia, a las feministas con una pregunta o un par de preguntas?
¿Sos feminista? Sí. ¿Significa que quieres, ama a las mujeres? Sí, claro. Muy bien. En esta última semana, ¿cuántas mujeres ha ayudado? ¡Ah! Ninguna. Pues, entonces está ubicada en... Está mal. Lo que está haciendo está mal. Supuestamente en tu cabeza el feminismo es algo que ayuda a la mujer. Yo pregunto y quiero dirigirme especialmente a las feministas chilenas, porque los índices de violencia doméstica en ese país son altísimos. Los índices de violación altísimos. ¿Y las feministas qué están haciendo? Y la culpa no era mía. Esta tontería, ¿a cuántas mujeres violadas ayudan? 0. Salir a la calle el 8 de marzo, rayar, hacer... ¿Cuántas mujeres en situación de drogadicción, enfermedades sexualmente transmisibles, prostitución, calle, que no saben leer y escribir? ¿Cuántas mujeres vulnerables chilenas son rescatadas anualmente por el movimiento feminista en Chile? 0. Pero si ellas no lo hacen, nosotros hemos que hacer. Yo salí del movimiento por una situación muy difícil. Yo hice un aborto, pensaba que lo estaba haciendo bien, no tenía ni idea de que lo que yo estaba haciendo, como Vanessa muy bien planteó, en mi cabeza, y yo tenía 22, no tenía 12, tenía 22, y no tenía la concepción de que yo lo que cargaba en mi panza era un niño. Para mí, un coágulo de sangre. Yo tenía todas las condiciones de buscar la verdad, pero acepté y tragué lo que las ideologías me decían. Casi me muero, tuve una hemorragia y el aborto que yo hice fue siguiendo exactamente las directrices de la Organización Mundial para la Salud de abortos seguros. Mismo método, mismo fármaco, misma asistencia, misma miligrama, igual. Casi perdí la vida. Tuve una infección, una peritonitis aguda, horrible, casi perdí la vida. Mi sueño es que para una mujer comprender que para ser feliz no es necesario estar abajo de un paraguas ideológico, es lo que me conectó a escribir este libro. Para ser mujer, las personas quieren buscar poder. Háblase de empoderamiento. Queremos ser empoderadas. Esa es tontería. Ya nacemos con poder. Y digo más, nuestro poder es más precioso del poder que los hombres. El hombre para conquistar una nación hay que hacer guerra, hay que matar uno a los otros. Nosotras para conquistar una nación, una sonrisa y ya. Así que ha llegado la hora que la mujer tiene que percibir que ya nace con poder. No hay que copiar a los hombres. Gracias, Sara. Bueno, yo estoy feliz con la boca abierta escuchando a estas dos mujeres que son verdaderos personajes y realmente que nos han dado una mirada muy profunda. Antes de despedirnos, quisiera que tanto Vanessa como Sara dijeran con total libertad en un par de minutos lo que ellos consideran importante en estos tiempos tan complejos y convulsos. Sí, bueno, gracias Ricardo y por tus excelentes intervenciones, preguntas y por guiarnos aquí en este pimponeo. Una vez un hijo mío, el mayor, me dijo, tenía como 9 años, ¿no? Y me dijo, mamá, hay algo que no entiendo. ¿Qué cosa? Le dije. Yo no entiendo por qué la gente no piensa sobre lo que piensa. A mí lo que me pasa con el movimiento feminista, y por eso es que yo nunca, jamás en mi vida podría ser parte de ningún colectivo, porque no es un movimiento, es un colectivo que colectiviza como un ejército el embrutecimiento del que habla Sara. A mí me repugna. A mí me repugna que una persona abandone su capacidad de pensar, abandone su propio juicio, entregue su identidad
se vista como otra, se peine como otra y levante la mano haciendo un saludo casi de Hitler y suponiendo, y más encima suponga que con eso está haciéndole el bien a la humanidad. Porque desde ya el libro, no me acuerdo si el primero, en la República de Platón, pero uno de los grandes problemas que enfrenta Sócrates es nuestra tendencia al autoengaño. Es tan fácil autoengañarnos. Y la verdad es que si a mí alguien me dice, no, mira, todo lo que te ha sucedido, Vanessa, si tú no has llegado más lejos, tus frustraciones, si has sentido desamor, si todo es porque hay algo allá afuera que es responsable de tu dolor, tu fragilidad, tu sufrimiento y tu falta de avance respecto de lo que serían tus expectativas. Por supuesto, qué cómodo, ¿no? Los hombres tienen la culpa. ¿Qué significa que los hombres tengan la culpa? Significa que un niño que nace hombre es culpable por tener pene. Es culpa colectiva genitalizada. Culpa que no tiene que ver, hay tres tipos de culpa. La culpa por elegir libremente lo que uno hace, por acción, la culpa por omisión, y solo con los totalitarismos se inventó el tercer tipo de culpa, que es la culpa por existir, por haber nacido. Es una culpa colectiva que se asocia normalmente con el nazismo, se asociaba a la condición, ¿no es cierto?, supuestamente racial, como si el pueblo judío no fuera infinito, pero bueno, religiosa, y con el bolchevismo y el marxismo en general se asocia a la pertenencia de una clase. Tú eres culpable por haber nacido hijo de un burgués, tú eres culpable por existir. Bueno, el feminismo es una ideología totalitaria, concuerdo con Sara que no hay, más o menos, hay gente que entiende mejor y gente que entiende peor. No saben ni siquiera distinguir, que ya lo tiene todo que ver en la democracia en América, hay una igualdad que es la igualdad de derechos políticos y que podríamos incluso apoyar con el mérito, con la meritocracia, en la que evidentemente yo quiero que mi voto valga igual que el tuyo, pero no quiero que mi voto valga más que el de Sara si es que yo elijo una mujer, digamos. O sea, me están destruyendo los derechos políticos, la base de la igualdad política. Eso es una cosa. En el mérito, por supuesto, si yo tengo mérito para ser contratada, mucho más que un hombre, no tienen por qué dejarme fuera también por motivos genitales. Ahí está operando la misma antropología materialista que niega nuestra espiritualidad, que estaba en el primer y el segundo proyecto de nueva constitución rechazados en este país. El segundo proyecto mandataba al Estado a distribuir por genitales los cargos dentro de la sociedad, en todos los ámbitos de la sociedad. Eso es satanismo puro y duro, es antropología materialista genital. Nadie discutió sobre estos temas. Casi nos pasan de colado toda una ideología que se instala institucionalmente y destruye los fundamentos de la República en Chile. Entonces, el llamado realmente en todo esto, uno, qué vergüenza ser feminista y repetir exactamente la idea que repite otra persona. Porque eso es ideología, eso no es una teoría, es una ideología que castra tu pensamiento, que te castra a ti como ser humano, que destruye tu singularidad, que hace que no valgas más que lo mismo que un pez en un cardumen. Saco una vagina, pongo otra y es exactamente lo mismo. Se pierde la dignidad humana, la unicidad, la singularidad, todo por lo que hemos luchado en Occidente. Somos la mejor civilización que existe con todos los problemas que tiene. Pero eso es repugnante, ser miembro de cualquier tipo de colectivo. Eso es lo que yo puedo decir y creo que tenemos la obligación hoy día, dado que en Chile se está avanzando de forma brutal con esta ideología, tenemos la obligación de llamar a que por favor estudien, aprendan. Como decía Sara, hay mucho en la web, hay mucha gente que se está dedicando a dar esta batalla. Somos una delgada capa de gente en la fachósfera, en las redes, las que estamos evitando que aquí termine por triunfar esto y que en definitiva, quizás según este plan, si alguien quiere tener un hijo hombre, en un par de décadas más se tenga que esconder en una catacumba, ¿no? Sí. Y yo no tengo mucho que acrescentar, pero si alguien me pregunta hoy, ¿cómo podemos salvar el mundo? Yo diría, empieza a desarrollar virtudes, un noviazgo santo, matrimonio, tenga muchos hijos, una familia grande y cría a sus hijos en las virtudes.
2, 3 generaciones arreglemos las cosas. Muchas personas piensan que la salvación vendrá, la salvación será mediante la política. La salvación será mediante la vida intelectual. Yo digo, la salvación será mediante lo que más intentan destruir, la familia. Bueno, ustedes espero que hayan disfrutado como yo esta maravillosa exposición. Yo solo quisiera agregar una cosa, que hay una herramienta muy poderosa que se llama amor. Y creo que el amor es sanador para todos, y uno desde el dolor, pero si abraza el amor de distintas maneras, puede sanar y puede efectivamente enfrentar todas las tinieblas. Gracias infinitas a ambas por esta maravillosa tarde. Espero que ustedes también lo disfruten como yo lo he hecho. Vanessa, un placer. Sara, Muchas gracias. un placer.